Y pasaríamos ya al cuarto punto del orden del día, que es la comparecencia. Por favor, tomamos asiento. La comparecencia 219/20 del señor Javier Font García, representante de FAMA, COCENFE Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre problemas de movilidad en la región, tanto en transporte de la red de autobuses interurbanos como red de metro, taxis y licencias VTC para las personas con algún tipo de discapacidad y diversidad funcional, por vía del artículo 211 del reglamento de la Asamblea. Por favor, tomamos asiento. Señorías, por favor, tomamos asiento si les parece bien. Gracias. Y para comenzar, tiene la palabra el señor don Javier Font García, representante de FAMA, COCENFE de Madrid, por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchísimas gracias por acudir y bienvenido a esta comisión. Perdón, creo que tengo que presentar. Bueno, pues no me viene aquí así. No, porque creo que por el número de artículo por el cual se le convoca, empieza directamente la comparecencia del compareciente. ¿Vale? Así que tiene usted la palabra, señor Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, agradecer su invitación y de manera concreta al portavoz de Más Madrid al recibir la invitación de su grupo para poder exponer aquellas cuestiones que afectan a las personas con movilidad reducida en los elementos de transporte de nuestra comunidad. Como ustedes bien saben, la movilidad de las personas con discapacidad y de manera concreta de las que tienen algún tipo de discapacidad física se ve seriamente alterada por la carencia de ayudas y las innumerables barreras con las que se encuentran en su día a día para poder desplazarse. Así, en consecuencia, se echa en falta un plan de comunicación intermodal para nuestro colectivo, en tanto que mientras que existen distintas alternativas para el resto de las personas que no tienen alterada su movilidad, autobús, metro, cercanías, taxi, vehículos sin conductor, rutas de los colegios, para las personas con movilidad reducida no existe este nivel de alternativas. Permítame que comience con una noticia que salió la pasada semana en el diario Municipios, que dice lo siguiente. Alcorcón, alumnos con discapacidad del CEIP Bellas Vistas denuncian el cambio de horario de ruta. Si bien es cierto que no se detecta a priori ninguna circunstancia relacionada con la accesibilidad, pero cuando leemos un poco más la noticia, nos damos cuenta como si se producen hechos relevantes de discriminación. Si seguimos leyendo la noticia, dice, la ruta que traslada a estos alumnos se ha adelantado 2 horas, de manera que deberán renunciar al servicio del comedor. Vaya, ya empezamos a percibir alguna anomalía por la circunstancia descrita. La alternativa sería que de ese desdoblamiento supuesto que la Consejería de Educación dice va a realizar, existieran más autobuses y que fueran todos accesibles, pero no les queda otra que o renunciar al comedor o volver en autobús. Si seguimos analizando la modalidad de transporte que tenemos en la región y nos centramos en los denominados, por ejemplo, vehículos sin conductor, las comúnmente conocidas como VTCs, podemos observar cómo también las personas con movilidad reducida no cuentan con vehículos adaptados de estas características, por lo que la igualdad de oportunidades se ve truncada claramente. Si bien es cierto que la Consejería de Transportes va a llevar a cabo una regulación para la actividad de estos vehículos, aún en el anuncio de su nota de prensa de fecha 8 de octubre de 2020, no se habla sobre si se contemplará o no la obligación de vehículos sin conductor adaptados para personas con movilidad reducida. También es cierto que la Dirección General de Transportes se ha comprometido con esta organización a soluciones al respecto. Veremos. Preguntamos a la Consejería de Transportes, a través del portal de transparencia, información referente al número de vehículos de estas características que pudieran dar servicio a personas con movilidad reducida. Preguntamos también si existe un control de este tipo de vehículos y en qué empresas susceptibles de dar estos servicios se encuentran los vehículos VTCs adaptados. La contestación fue la esperada. Desconocían esta información porque son competencias del Estado. ¿Y cuándo no son competencias de unos u otros? Cuando no hay intención de solucionar los problemas de los ciudadanos, se echa la culpa al empedrado. Que si son competencias de unos, que si son competencias de otros, y así siempre, señorías. Somos el país de los incompetentes, pues si no hay competencias, habrá incompetentes. Tampoco es de recibo como las distintas plataformas digitales prestan servicio a los ciudadanos, no son sancionadas por consumo, ya que si se prestan servicios a las personas, son servicios para todas las personas. De lo contrario, se estaría incumpliendo la ley de discriminación a miles de personas. Y no valen las trampas en el solitario porque, por ejemplo,
para sortear la legalidad, la plataforma Cabify, cuando le pide un transporte adaptado para personas con movilidad reducida, este lo deriva a un servicio de taxi. Es más, te dan la opción de descargarte otra aplicación donde supuestamente hay vehículos accesibles, pero no existe dicha descarga. Cierto es que no existe una regulación semejante a la del taxi en Madrid, pero quizás por esa circunstancia, si existiera, estaríamos ante un servicio que en su totalidad debería estar plenamente adaptado para cubrir las necesidades que tienen las personas con movilidad reducida en base al Real Decreto Legislativo 1 de 2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece que la Administración, en todas sus intervenciones, promoverá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios de transporte para garantizar su uso en igualdad de condiciones, siendo esto exigible en los plazos que se determinen en la propia normativa, es decir, desde el año 2010. Ahora entendemos que, si se asumen las competencias para la regulación de este tipo de licencias de vehículos en la Comunidad de Madrid, se entiende que se regulará. Esperemos que la regulación futura resuelva este problema como así se ha comprometido a hacer el consejero de Transportes, don Ángel Garrido. Como digo, veremos. Si echamos la vista hacia el sector del taxi, en concreto a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, finalmente se ha conseguido que, con medidas incentivadoras, no económicas, el aumento de este tipo de vehículos ha sido exponencial, de 94 a sobrepasar los más de 500 vehículos adaptados a la actualidad. Si bien es cierto que la regulación establece un mínimo del 5%, con lo que estaríamos avanzando, pero no consiguiendo el criterio de accesibilidad universal que propiciaría una rebaja en los tiempos de prestación de estos servicios. Aún así, este servicio mejoró sustancialmente. Si echamos la vista a los autobuses interurbanos, el volumen de averías y la falta de control por parte de la Administración sobre la calidad en el servicio de funcionamiento de los elementos que permiten la entrada a estos vehículos a personas con movilidad reducida es lamentable. En este sentido, es importante resaltar la puesta en marcha de protocolos que llevan alternativas a las personas con movilidad reducida cuando estos vehículos fallen, como ocurre con la empresa municipal de transportes de Madrid, la MT, que cuando fallan las rampas y no es posible una alternativa al siguiente autobús que preceda al anterior, se activa un servicio de transporte en taxi. Así pues, la España vaciada, la España rural, es un lugar inhóspito para las personas que tienen problemas de movilidad y que buscan oportunidades de empleo o poder cubrir sus necesidades básicas de desplazamiento para acudir al médico o a otras interacciones sociales como el resto de los ciudadanos. Es necesario chequear los vehículos y que se cumplan los preceptos de calidad que han de prestar a sus ciudadanos, cuando además estos están financiados con impuestos de todos los ciudadanos. Es por ello que exigimos sistemas de calidad que antecedan a la salida de estos vehículos de sus cocheras, pues muchos de ellos salen a prestar sus servicios ya averiados y no existe sanción alguna por parte de la Administración. En este sentido, también se detecta la falta de formación de los conductores para el manejo de las rampas, así como, en otros casos, su falta de sensibilidad. Se da la circunstancia que cuando sube una persona en silla de ruedas se necesita más tiempo y los conductores no lo asimilan bien. Si nos centramos en el sistema de comunicación de las dársenas, estas no avisan si los vehículos son accesibles o no lo son, porque nuestra movilidad se convierte en una auténtica incógnita, en una auténtica aventura. No hay que olvidarse tampoco de las paradas de autobuses interurbanos que incumplen las normas de accesibilidad e impiden el acceso en todas las garantías de seguridad física para las personas a los autobuses. Pero lo más triste es cómo se concedieron ayudas a 110 municipios de menos de 20.000 habitantes para hacerlas accesibles y, en concreto, los municipios de Burunete, Chinchón y Morata de Tajuña no hicieron uso de la subvención teniendo que devolver el dinero, lo que demuestra la importancia que algunos municipios le conceden a la accesibilidad y a los problemas de movilidad que tienen los ciudadanos que viven en estos municipios. Nos encontramos también con la falta de previsión de las exigencias de accesibilidad y control de los elementos de transporte en los pliegos de condiciones de los contratos que las compañías firman para prestar estos servicios, supuestamente a todos los ciudadanos, lo que está ocasionando un serio perjuicio para los ciudadanos que tienen el mismo derecho que todos a utilizar este tipo de transportes, pero que, por su discapacidad, son discriminados. Pero lo más preocupante es que la Administración no contempla estas exigibles medidas en los contratos de prestación de servicios, y las empresas, sin consecuencia ninguna, incumplen el principio de no discriminación. Si echamos la vista a Renfe Cercanías,
podríamos decir que es aún mayor el desastre. La falta de coordinación entre Adif y Renfe para poder llevar a cabo las intervenciones coordinadas entre la compra de material móvil accesible y el arreglo de las infraestructuras hace inviable ir avanzando en la accesibilidad en este tipo de transporte. Ustedes entenderán que si no existen acciones coordinadas, mientras arreglemos los andenes por un lado y no existan vehículos adaptados o viceversa por otro, poco avanzaremos avanzando. Otra vez, el problema de las competencias. Aún así, la desidia y el abandono para poner soluciones a este problema, que pasa por adaptar los trenes o por comprar otros nuevos, convierten a estas empresas en empresas que discriminan a las personas con discapacidad. Eso sí, con departamentos de responsabilidad social corporativa, pero discriminando a las personas con discapacidad. A esto también se suma el achacar a los miles de competencias que están desagregadas, atomizadas, repartidas entre unas u otras empresas y a las que nadie quiere atender ni hacer frente a ellas. Y finalmente, si ya éramos pocos, aparecieron los vehículos de movilidad personal, aquellos que se aparcan de cualquier manera, o mejor dicho, que tiran de cualquier manera ocupando espacios en las aceras que dificultan y ponen en peligro la integridad física de las personas con movilidad reducida, entorpeciendo seriamente su libertad de movimiento. Se hace necesario que estos vehículos estén debidamente matriculados y dotar de competencias a los agentes de movilidad para que, una vez que hacen su trabajo de control de los estacionamientos regulados, velen porque estos vehículos no anden a sus anchas, entorpeciendo y dificultando la vida de los demás. Por último, hablaremos del mejor servicio de transporte que existe en nuestra comunidad, porque también lo hay. Hablo de la EMT, que no solamente cumple con la normativa, sino que ha ido más allá, integrando rampas auxiliares para cuando fallan las automáticas, integrando a todos los colectivos para que puedan moverse a través de estos autobuses sin problemas. Es más, colectivos como el de las personas obesas también tienen sus espacios, existen asientos para bebés, y si bien es cierto que han surgido algunas controversias por la convivencia de estos últimos en un espacio diseñado para personas con movilidad reducida, con la entrada de los carritos abiertos de bebés, esto puede solucionarse propiciando líneas de convivencia para que todos podamos disfrutar de este tipo de vehículos, pero tampoco aquí nadie es competente. Es más, les diré que esta empresa ha recibido premios por parte del colectivo, por tanto, todo es posible. Y es posible, cuando no se mira hacia otro lado, que no sea el de asumir la responsabilidad de gestionar bien una empresa y de tener conciencia de que el servicio público está destinado a los ciudadanos y que por tanto hay que actuar, hay que gestionar. Mientras otros aluden a que no son competentes reforzando la tesis de estar en un país de las incompetencias o de los incompetentes. En cualquier caso, señorías, para saber de lo que hablamos, les invito a hacer un recorrido desde una silla de ruedas por todos los medios de transporte públicos existentes en la Comunidad de Madrid y entenderán, seguro que lo van a entender, lo que les expongo. Es más, les diría que permanecieran durante unas semanas siendo usuarios de sillas de ruedas y seguramente no haría falta volver por aquí a contar nuestra experiencia. Se debe reducir la distancia entre la política y la realidad de los ciudadanos. Portavoz de Más Madrid, no puedo estar más de acuerdo con usted en referencia a las palabras que expuso en la mesa de reconstrucción cuando la discapacidad hizo su exposición al referirse a que algo estaba pasando, cuando año tras año usted oía siempre el mismo discurso, los mismos problemas en referencia a nuestras circunstancias, lo que significaba que no estábamos avanzando nada. Pues es cierto que, aun teniendo un marco legal importante, de referencia internacional, que nos debería ayudar, también somos el país que más incumple las leyes que supuestamente nos amparan y con ello incluyo a esta comunidad. Pues es cierto que si tiran ustedes de hemeroteca las intervenciones sobre las que hemos hablado de accesibilidad, en concreto de lo expuesto y de otras cuestiones como es la dejación del Consejo de Barreras, seguimos exactamente igual. Señorías, no es necesario más leyes. Lo que es necesario es cumplirlas. Y ustedes tienen un alto grado de responsabilidad en ello. Por tanto, deben echarnos una mano al respecto. En definitiva, señorías, es que este, a grosso modo, es nuestro resumen, por no aburrirles con las normativas, por las distintas normativas que se incumplen y que vulneran impunemente, y que se vulneran impunemente, que sirven para desdoblar la moral y que nadie hace nada para que se cumplan. Señorías, mientras nos miramos el ombligo, no nos damos cuenta que estamos en un país con una administración amorfa, fragmentada, con grandes disfunciones, con competencias múltiples y múltiples incompetencias. Y mientras esto no se arregle,
se seguirá mareando al ciudadano. Alguien a quien cada 4 años se le pide el voto para que siempre, finalmente, permanezca en su enfado porque nadie atiende la solución de sus problemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Font. A continuación tienen la palabra para intervenir los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Y comenzamos con la representante del grupo parlamentario de Podemos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor Font, por todo lo que nos ha explicado. La verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho, sobre todo en esto último, ¿no?, de que no hacen falta más leyes, sino cumplir las que tenemos. Yo recuerdo que ya el 4 de diciembre del 2017 concluyó el plazo legal que se dio en 2003 para que todo fuera plenamente accesible y todavía no hemos llegado a ello en términos del Estado. Y luego también pues la Comunidad de Madrid, por su parte, pues tiene otra ley, la Ley 8/1993, del 22 de junio, que en su artículo 30 habla de la accesibilidad para los transportes públicos y que, como bien ha dicho, pues tampoco se está cumpliendo. Nos ha explicado un poco todos los medios de transporte. Hay algo que me ha llamado la atención, que es la diferencia entre lo que es el servicio de taxi y lo que son las VTC, como pues taxi todavía no llega a lo que debería llegar, pero sí que ha mejorado bastante su servicio, mientras en las VTC pues todavía no hay demasiados vehículos adoptados y pues las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad física o movilidad reducida, pues tienen menor igualdad de oportunidades en Madrid para poderse mover. También quería hacer mención a lo que ha dicho de los autobuses urbanos de la MT, que sí que funcionan bien, pero que ha habido esos problemas con entre silla de ruedas, cochecitos de bebé y demás, y que se está proponiendo desde algunas entidades que se haga un reglamento de viajeros para que al menos una plaza siempre sea para personas con movilidad reducida. Luego está el tema de lo de los 15 minutos y si no te ponen un taxi, que no está bien, pero yo no sé si eso solamente cuando ven que hay un vehículo averiado, o sea, una rampa que no funciona, o si es también en los casos que no puedes tener acceso porque las plazas estas están ocupadas por carritos de bebé y demás, que yo creo que sí que puede haber soluciones para que convivan ambas circunstancias en los autobuses, por lo cual habría que, desde mi punto de vista, que hacer este reglamento de viajeros. Luego tenemos en el tema de metro, que es uno de los medios de transporte que más se utiliza en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Ciudad de Madrid, el plan de accesibilidad 2016-2020, que por lo que veo no se ha cumplido del todo, ni siquiera se ha gastado el presupuesto que se dijo que iba a ser destinado. Se estimaban que iban a ser 500 y algo millones y al final solamente han sido 142. Han dejado un 37% sin hacer, con estaciones importantes, porque pues es como que las nuevas sí, pero las estaciones sobre todo, que son varias líneas y donde hay mucho flujo, mucha afluencia de personas, todavía faltan. Pues falta, por ejemplo, Avenida de América, falta Alonso Martínez, falta Diego de León, que son como estaciones muy importantes para la movilidad de Madrid. Y lo de las competencias, pues totalmente de acuerdo, que estamos ahora en el mundo de la confusión, ¿no? De quién son, o sea, de dónde está la mosca aquí o allí, ¿no? Como diría aquel, con las competencias. Creemos pues que está claro que el metro sí que es competencia de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Transportes, y por tanto yo creo que tienen que cumplir este plan de accesibilidad que ya termina a finales de este año, y que ya incluso habría que avanzar en un nuevo plan, ¿no?, que fuera ya del año que viene, a lo mejor al 2027, y que finalmente hiciera que todas las estaciones de metro fueran accesibles, y también que hubiera alguna vía de informar a las personas cuando un ascensor se rompe o cuando sucede algo, pues que hubiera una app o algo más cómodo para que las personas lo supieran, porque es lo que usted ha dicho, que estoy muy de acuerdo, que no puede ser que salir a la calle sea una aventura, o sea, que sea una aventura primero por las barreras arquitectónicas que hay en las propias ciudades, y que esto pues se tendría que hablar con todos los municipios, pues de bordillos, estrechez en las aceras y demás, a que luego entres en el transporte público, que la tuya sea accesible, pero lo mismo tienes que hacer un transbordo y ese no, te tienes que bajar y de la que te subes tampoco, y creo que eso es un problema que claro, que el que no lo siente, el que no lo tiene en sus propias carnes, pues a lo mejor o se le olvida o no
competente para hacerlo, pero que sí que creo que es importante hacerlo, y sobre todo pues si se dice que hay 500 millones para hacer el metro accesible, pues que se gasten los 500 millones y que no, que ya estamos en octubre, mediados de octubre de este año, que quedan 2 meses y medio, solamente ha habido 142 millones gastados al efecto. Esto me parece que hay que hacer una autocrítica y decir por qué no se está destinando el dinero que se dijo que se iba a destinar en ello, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer exactamente es lo que ha dicho, que es cumplir las leyes, que además están muy bien las leyes que hay sobre accesibilidad, y que creo que es simplemente ejecutarlas, y para ejecutarlas, pues lo que he dicho también en la otra comparecencia, lo que hace falta son recursos económicos, porque es lo importante, y que las buenas intenciones no cuentan si no se ponen recursos, que sé que estamos viviendo un momento duro, pero que yo creo que esto habría que haberlo hecho antes. O sea, esto en el 2017 se tenía que haber hecho perfectamente, y con este plan de accesibilidad, pues en este año ya tendría que estar. O sea, falta el 37%, pues casi el 40% que queda sin hacer, y ahora pues se tendrá que proponer otro nuevo plan a otros 6 años vista, para luego ver si se cumple o no, que yo espero que sí, sobre todo pues primar desde mi punto de vista, y el señor Font, si no lo ve así, pues que me corrija, primar sobre todo pues en aquellas estaciones que son más antiguas, porque son del metro de toda la vida, no son de nuevas estaciones, pero que hay muchísima afluencia de gente, tipo Avenida de América, pues primar o Puente de Vallecas, primar también pues que si hay que cribar y hacer unas primero y otras después, porque todas no se pueden hacer juntas, pues que se hagan primero donde más gente va, digo yo, ¿no? Que sería lo normal, y luego crear algún tipo de herramienta telemática o de algún tema, o sea, alguna app o algo telemático que se avise a las personas, pues averías de ascensores, que hay mogollón de averías de ascensores. Yo, todo el mundo que conozco con movilidad reducida, que tengo muchas amigas, pues al final siempre, no, es que he llegado tarde porque me iba a bajar en tal estación, pero estaba el ascensor roto, me tengo que volver a meter, irme a no sé qué, y claro, se hacen unas vueltas por Madrid para llegar a su destino, alucinante. Creo que hay que reforzar el servicio de taxi, que el taxi funciona bastante bien, que es un servicio público, que creemos que es a lo que tenemos que apostar, es a los servicios públicos, donde pues los precios no van por demanda, como pasan con las VTCs, ¿no? Y que luego pasa pues una desgracia y todo el mundo quiere coger un vehículo, no transporte público comunitario, sino un vehículo así, y a medida que sube la demanda, sube el precio, y que los taxis por lo menos están intentando cumplir la ley de manera más eficiente que las VTC. Entonces creo que hay que impulsar al taxi, hay que fomentar la utilización del taxi, y que sí que habría que hacer, y yo ahí pues imitar o copiar un poco a lo que hace la AMT, en el caso de que haya averías en el metro, proporcionar servicio de taxi a las personas con movilidad reducida, de taxis adaptados, que creo que por lo que todas las asociaciones y plataformas me cuentan, el taxi sí que funciona bastante bien, mientras las VTC no. Y no voy a volver a decirlo de privado, público, tal, o sea, cada uno que saque sus conclusiones, pero vamos, que normalmente pasa que lo público pues cumple un poquito más la ley y piensa más en el interés general que una empresa privada, que al fin y al cabo pues está haciendo negocio, pues que es lícito hacer negocio, pero que siempre hay personas que se quedan descubiertas, y que los negocios no te protegen. Los negocios pues simplemente hacen negocio, que no está ni bien ni mal de regular, pero no protegen a las personas, ni dan el mismo servicio a todo el mundo, ni tienen convenios para facilitar la vida a la gente que lo necesita, y más en estos tiempos. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, yo creo que esto es voluntad política. Creo que en esta comisión, y ya lo hemos dicho antes, sí que hay un clima como de consenso y de intentar todo el mundo trabajar juntos y juntas, y de que haya menos ataques, ¿no?, de la nueva esta política espectáculo, de a ver quién dice la cosa así más grande y tal. Entonces, que a ver si de verdad lo hacemos, a ver si de verdad se cumplen las leyes, y a ver si de verdad pues en lo que nos toca, que es la Comunidad de Madrid, ponemos los recursos necesarios para que las personas con movilidad reducida se puedan mover por nuestra comunidad autónoma de la misma manera que lo hacemos nosotros y nosotras, que no tenemos esa movilidad reducida. Y me parece muy bien lo que ha dicho, la metáfora que ha hecho, de quizás si alguno de nosotros y de nosotras utilizara una silla de ruedas durante una semana o 15 días,
pues vería que lo que puede parecer un ascensor roto, bueno, no es tanto un ascensor roto, pues es mucho tiempo en la vida de alguien, ¿no? Hay mucha preocupación, llegar tarde a un trabajo, llegar tarde a una cita en el médico, y en realidad les estamos robando parte de su vida, ¿no? Y parte de su tiempo, y creo que es importante hacerlo, y desde Unidas Podemos, pues la verdad tienen todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vox por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Font, por comparecer en esta comisión. También agradecerle que sea tan claro como he sido yo anteriormente, y el portavoz del PP pues parece que no lo entendía. Hay que hacer mucho, hacerlo bien y hacerlo en poco tiempo, si no realmente no somos efectivos. También estoy de acuerdo con usted en que hay muchas leyes, pero le voy a decir una reflexión. ¿Sabe cuál es la mejor forma de no cumplir una ley? Dictar la siguiente. Esa es la estrategia. Yo le voy a hacer una serie de reflexiones. Posiblemente, a lo mejor, algunas de ellas o muchas, puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero creo que su comparecencia hoy aquí permite este tipo de debate o de comparecencia con usted. Es necesario completar las medidas de accesibilidad con ayuda de acceso al transporte. Hay ayudas individuales que realmente se perciben por parte de las personas por discapacidad, pero viendo los presupuestos y viendo el gasto que se ha desarrollado, han descendido del 1,5 millones de euros que existía hace 15 años a los 300.000 euros. No sé si eso es así y me lo puede usted aclarar. Si es así, me extraña, porque la consejería ahora está en manos de Ciudadanos y esto fue uno de sus puntos fuertes a la hora de la Comisión de Discapacidad en la pasada legislatura. Entonces me gustaría saber si esta información que yo puedo obtener es cierta o no es así. Realmente, si es así, no vamos avanzando, vamos empeorando. Con lo cual, realmente, la situación no solo no es buena, sino que no vamos a paso de tortuga ni a paso de caracol, sino hemos pegado un frenazo espectacular. Además, creo que habría que potenciar muchas más ayudas, sobre todo para el tema de la accesibilidad. No nos vale posiblemente con las que hay actualmente, ya que si la administración no funciona y no va rápido, tendríamos que aumentarlas para tapar ese agujero que se nos está creando. Se ha creado la mesa del diálogo del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para abordar los serios problemas de movilidad, sobre todo en la red de autobuses interurbanos. ¿Cuál es su valoración de esta mesa? Me gustaría saberlo. La mayoría de las personas con discapacidad no pueden disponer de vehículo adaptado propio. El transporte público da una respuesta satisfactoria, poco satisfactoria o nada satisfactoria al colectivo que usted representa. Me gustaría que me lo contestara. Existen dos tipos de categorías de líneas interurbanas, las que circulan con la conexión a Madrid o las internas de cada municipio. ¿Habrá soluciones alternativas y protocolos de actuación en base a las incidencias que se generan en cada momento y se dan las mismas circunstancias en Madrid que en otros municipios de la comunidad? Ya se ha puesto por la portavoz de Unidas Podemos el punto del tema de cuando se rompe una rampa, es decir, el discapacitado, si en el próximo autobús no llega en 15 minutos, tiene derecho a un taxi para que le haga el servicio y coste cero. ¿Me puede usted informar, dentro de la Comunidad de Madrid, cuántos municipios tienen este mismo protocolo? ¿Y qué grado de cumplimiento se ha desarrollado de este protocolo?
La normativa para el transporte público, los vehículos deben de no tener rampa. Vamos todavía muy lentos, seguimos muy lentos. Es decir, la normativa y la convención exige que el acceso sea directo al transporte. Entendemos que seguimos en el mismo punto que estábamos. Y quería que me lo ratificara o no me lo ratificara. Otro tema importante es el espacio. ¿Cree usted que el espacio que existe ahora mismo reservado para las personas de discapacidad, hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid hay más de 300.000? Entonces, ¿realmente es suficiente o habría que mejorar no el espacio o quizás la frecuencia del transporte público para evitar estos problemas de espacio? Ahora ya se convive sillas de ruedas, coches de bebés y bicicletas. Entonces realmente no sé si las soluciones que hay ahora mismo pueden dar solución al problema de la discapacidad. El estado de los ascensores, bueno, pues realmente también lo ha puesto mi compañera portavoz de Podemos, por lo tanto tampoco voy a dedicarle mucho más tiempo, porque cuando funcionan, funcionan, y si no, pues hacer el recorrido alternativo. ¿Hay alguna problemática entre la supresión de barreras y la cohabitación de las motos, patinetes y bicicletas por las aceras? Es un tema que muchas veces nos parece baladí, pero con las personas de silla de ruedas, pues realmente es complicado. Y sobre todo, pues los que hemos tenido un familiar que hemos tenido que llevar la silla de ruedas por las diferentes calles de Madrid. ¿Cree importante la revisión de los contratos y que en los pliegos de condiciones se incluyan medidas para evitar que se incumpla la normativa sobre accesibilidad? ¿El hacerlo, según usted, es una cuestión de voluntad política o hay otras razones? Podemos cambiar de tercio. ¿Qué ocurre con el Consejo de la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras? Parece ser que la secretaria del Consejo pues realmente no está dando una satisfacción a su cargo y a las soluciones que se le piden. Siempre parece ser que da excusas múltiples. ¿Me puede usted ratificar o no esta afirmación que acabo de poner encima de la mesa? ¿Qué ocurre con el compromiso del consejero de Vivienda y Administración Local, que apostó por eliminar las barreras en la Comunidad de Madrid tras constatar la falta de compromiso y la coherencia en el trabajo que se realizaba por la Secretaría del Consejo? Son palabras del propio consejero. No sé si eso es así o no. Me gustaría que se me aclarara para no seguir sobre este tema. Su federación denunció la inacción y la obstrucción de la Secretaría del Consejo para avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas en la Comunidad de Madrid. ¿Mantiene esta afirmación? ¿Nos puede explicar la situación que ocurrió? Por terminar ya esta primera parte, o esta parte, la realidad para miles de madrileños con movilidad reducida es que siguen teniendo mermada su autonomía personal y su seguridad, y están relegados, a nuestro juicio, al grupo parlamentario que yo represento, realmente a ciudadanos de segunda, que no pueden abordar de forma independiente sus tareas cotidianas, muchas veces como ir a comprar el pan, ir al registro civil o ir al teatro o al cine con normalidad. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. A continuación es el turno del representante del Grupo Parlamentario Más Madrid por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer, por supuesto, a Javier Font su comparecencia. Para el Grupo Parlamentario Más Madrid, la comparecencia de las personas, las organizaciones, las ONGs que de alguna manera están implicadas en todo este tema de la diversidad funcional y discapacidad es fundamental, porque efectivamente de la primera mano podemos saber claramente cuál es el problema. Yo creo que usted lo ha dicho muy claramente. Solo hay que pensar en ir en una silla de ruedas durante una semana y ver cómo estaríamos todos los demás que no vamos y todos los problemas que tenemos y lo desesperados probablemente es que estaríamos. Y es verdad que ese es un tema fundamental. Y yo me pregunto que por qué
no hay ese cambio? ¿Cómo y qué piensan ustedes que tienen el problema, digamos, en sus propias carnes, porque no hay ese cambio de mentalidad? No sé si es que faltan políticos, por ejemplo, que tengan problemas de diversidad, discapacidad o de movilidad y que entonces de alguna manera no nos concienciemos suficientemente, o faltan comparecencias como estas, o aunque, como decía la directora general de discapacidad, se han reunido muchas veces con ustedes, no se hace caso suficiente, o no sé, yo creo que nosotros estamos aquí para que ustedes en estas comparecencias nos aporten no solo las quejas, que son clarísimas y están muy bien planteadas, y ahora voy a centrarme un poco en ellas, pero sino también las soluciones, porque realmente nosotros parece que los políticos no estamos encontrando las soluciones adecuadas. Yo no sé si es porque, por ejemplo, desde Más Madrid pensamos que habría que favorecer los transportes públicos de titularidad pública más que los transportes privados. Me ha llamado mucho la atención el elogio a la MT, que es una empresa pública, y en cambio las críticas que puede haber a los transportes interurbanos, que muchos de ellos son empresas concertadas, o los taxis, que de alguna manera tienen más fuerza pública que las VTCs. No sé si ahí hay algo de solución que se podría plantear y ustedes nos pueden arrojar un poco de luz, pero realmente parece que hay una diferencia importante. Me gustaría saber también, en concreto, por qué los taxis han dado ese empuje. Usted ha dicho que ha habido unos incentivos que no ha explicado, y quizá todo el mundo sería bueno que supiéramos qué incentivos hay para que de tener tan pocos taxis adaptados, ahora haya esa mayoría, que aunque no es lo suficiente, pero eso es un salto significativo y importante, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal y, sobre todo, qué soluciones pueden ustedes aportar? Me parece lo más importante de estas comparecencias. No tanto que nos quejemos los demás grupos políticos, sobre todo si estamos en la oposición, de las deficiencias que tienen los partidos del gobierno para cambiar estas cosas y que haya una especie de día de la marmota con el tema de la accesibilidad. También, aprovechando que estamos en la COVID, me gustaría preguntarle si a raíz de la COVID está habiendo especial problema de movilidad y de accesibilidad a algunas cosas que ustedes, con los problemas de movilidad reducida, piensen que son especialmente urgentes para ponerlos en el centro de la prioridad. Ha hablado, por ejemplo, del tema de la accesibilidad, y le he oído Fama quejarse de la dificultad de accesibilidad a los hospitales, también del acompañamiento con personas que pueden facilitar esa movilidad, no solo física, sino también entender y hacerse entender más fácilmente a los sanitarios, a las personas de administrativas, etcétera. Y luego del problema de la formación. ¿Cómo conseguir que efectivamente todos nos formemos mejor, también los políticos? ¿Sería necesario más cursos de formación, que nosotros fuéramos con ustedes a pasear, a visitar las empresas? No sé, ¿qué soluciones ustedes podían aportar? Porque está claro que esto, si no es el día de la marmota, repito, y seguimos igual. Me ha llamado la atención algo también muy sorprendente desde mi punto de vista, y como psiquiatra y psicoterapeuta me llama mucho la atención. Usted ha dicho, ha habido varios municipios que incluso teniendo el dinero no se lo han gastado. A mí eso me parece sorprendente, porque si a veces nos quejamos los políticos que lo que falta es dinero, habiendo dinero, ¿por qué alguien no se gasta el dinero en esto? ¿Qué problema debe haber, o qué cosa hay en la cabeza de los políticos, me da igual en este momento locales o cualquiera, que no se gasten dinero en eso? Y luego, ¿cómo mejorar el sistema sancionador? ¿Por qué efectivamente, como dice ustedes, sancionar sale, digamos, incumplir las leyes prácticamente sale gratis? ¿Cómo se podría cambiar eso? Porque una y otra vez nos estamos encontrando los mismos problemas. Si las leyes son suficientes, efectivamente, igual que pasa en salud mental, si las leyes son suficientes, ¿por qué no se cumplen las leyes? ¿Cómo conseguir? ¿Qué soluciones ustedes pueden aportar en primera persona para que consigamos que las leyes se cumplan? ¿Es necesario como que haya más sanciones, que haya más agilidad en el tema sancionador? ¿O qué podemos hacer los políticos para mejorar todo eso? Yo creo que es muy importante, sobre todo, darle las palabras a ustedes y no tanto a nosotros, donde yo creo que ha quedado claro que, para mí sí que ha quedado claro que hay una diferencia importante entre lo público un poco y lo privado, o por lo menos lo que está más cercano de la responsabilidad privada, como decía el portavoz del grupo parlamentario de Vox. No sé si ahí hay más responsabilidad de las personas que dirigen, digamos, una MT para pensar que vas a ser más fácilmente sancionado, o que va a acabar tu carrera profesional o tu carrera política o lo que sea, pero está claro que ustedes han establecido unas diferencias importantes. Pero sobre todo, por favor, ayúdennos ustedes con su experiencia a aportar soluciones. Y luego creo que me aclare, ya que está aquí también la directora general de
de discapacidad, si es suficiente que nos reunamos mucho con ustedes, pero yo no lo veo, porque al final hay reuniones, hay cordialidad, hay afán de cooperación, pero seguimos igual que hace 5 años, que hace 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Figuera. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Javier Font, por su intervención. Yo creo que bastante clarificadora. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos pensamos que las leyes, es verdad que es nuestro trabajo fundamental, pero no son suficientes. Y este tema, y usted lo ha apuntado muy bien, el tema, el asunto, en sede parlamentaria lo hemos tratado muchas veces, de la accesibilidad, yo creo que nos toca a todos, estemos o en el gobierno o estemos en la oposición, porque vamos cambiando según usted ha hecho un repaso muy enfocado a la red de autobuses interurbanos, a la red de metro, a los taxis, a las licencias VTC, cuál es la situación de cercanías. Y aquí usted lo ha comentado, tocan diferentes niveles competenciales, pero es cierto, y tiene razón, y yo se lo quiero trasladar, que al ciudadano que va a coger el metro o al ciudadano que va a coger el cercanías, cuando no lo puede coger o no está adaptado o no es accesible, realmente no le importa quién tiene la administración de eso o ese transporte que está cogiendo. Y por tanto es importante, yo sé que usted lo sabe y también lo ha señalado, trasladar, como ha trasladado usted, con toda la crudeza que lo ha hecho, que para lograr la independencia y la participación, y pongo esas dos palabras, independencia, porque una persona con discapacidad se pueda mover por donde quiera, y la participación, es decir, que participe en lo que buenamente quiera una persona con discapacidad, o en este caso enfocados a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, porque hay otros tipos de accesibilidad como la cognitiva, la visual, que también afectan y de forma impactante a las personas con discapacidad. La accesibilidad se convierte en el plano fundamental para la participación y para la independencia y para vivir la vida como esa persona con discapacidad, para la autonomía de esa persona. Y garantizar ese derecho es fundamental en el entorno físico, en el transporte, usted lo ha comentado, en la información que tiene que ver con la situación intermodal, con las comunicaciones. También yo incluiría con las tecnologías de la información y los servicios de cara al público. Yo no lo pondría solamente, me estoy acordando, usted no lo ha comentado, pero también con las personas con discapacidad o con movilidad reducida que quieren acceder al billetaje. Cuando tú vas a un transporte público, no solamente es el hecho de coger el autobús o coger el metro o te vas a trasladar en cercanías, sino también la experiencia global de cómo esa persona con discapacidad, en este caso con movilidad reducida, se enfrenta al uso del transporte en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nuestra labor aquí es impulsar esos entornos accesibles, identificar esas barreras. Usted nos ha hecho ya pues dónde puede estar el problema en la red de autobuses interurbanos, que yo creo que se ha mejorado, pero hay mucho por hacer, en la red de metro, en los taxis, en las licencias VTC. Hombre, si me dirijo a los portavoces de Unidas Podemos y de Más Madrid, si toda la respuesta fuera que tiene que ser público-privado, pues venga, ¿dónde hay que firmar? Pero no se trata de eso. Yo creo que la sociedad en general, la sociedad madrileña, tiene que incorporar, y la sociedad española tiene que incorporar el valor de la accesibilidad hacia las personas con discapacidad en todo aquello en lo que se ejecute, ¿no? El transporte es una de las cosas, insisto. Por lo tanto, la ausencia de accesibilidad para las personas con movilidad reducida o discapacidad motórica, o el diseño para todos, porque aquí no solamente, usted lo ha dicho muy bien, no solamente porque nosotros como portavoces nos enfrentemos
que yo lo he hecho. Yo lo he hecho sin ver y lo he hecho en una silla de ruedas y se lo recomiendo. Bueno, las agujetas son tremendas porque luego simplemente paseando por una ciudad, pues ustedes verán qué pasa cuando uno va en silla de ruedas. Pero la ausencia de accesibilidad del diseño para todos se convierte en una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas. Y ese diseño para todos, insisto, es una asignatura pendiente a todos los niveles de las administraciones, en los municipios, en las comunidades autónomas y en ámbito nacional o estatal. Y también estoy de acuerdo con usted. Usted ha dicho que tenemos una ley, que es la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que desde el 4 de diciembre de 2017, digamos que estamos vulnerando en todas las administraciones, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal. Pero a nuestro grupo parlamentario también hay otra cosa que le trasladé al ministro del ramo nacional, al señor Iglesias, la semana pasada. Él me reconoció. Sí, que es verdad. Es que llevamos 15 años sin la aprobación de un reglamento en el que se fijen, en esa misma ley, se fijen 15 años, como la canción. 15 años, que se fijen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización, leo textualmente, de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, conforme a esta Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo me quedo con algo que también se ha dicho anteriormente. Vamos a ponernos en el lado, evidentemente, aquí siempre hablamos en esta comisión de consenso. Bueno, vamos a ponernos del lado de las soluciones, vamos a ponernos del lado de qué podemos hacer, vamos a ponernos del lado qué tenemos que hacer. Si ese reglamento no existe y si la accesibilidad universal, que es un aspecto esencial para las personas con movilidad reducida, no se cumple, por lo tanto, voy terminando, presidente, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad pues no se cumplen. Y en eso deberíamos centrarnos, y en el siguiente turno me gustaría, ya nos ha destacado algunas cosas que usted haría o no haría. Que nos relate exactamente cuáles serían esas soluciones de primer nivel, las más de emergencia, para que esos derechos fundamentales en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad físico-orgánica o movilidad reducida se cumplieran en el ámbito de la accesibilidad y su acceso al transporte público. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Marcos. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Font. Muy bienvenido a esta comisión. Iba a venir usted el día de marzo cuando aplazamos aquella comisión, pero bueno, por fin hoy le tenemos con nosotros. Es un honor intervenir en una comisión, en la comparecencia de alguien tan representativo del sector como es usted. Una comparecencia que ha sido ilustrativa y clarificadora, dura, pero yo creo que necesaria. Permítanme, como paso previo, señorías, antes de dar paso a mis reflexiones, una contextualización sobre el tema que hoy ha expuesto el señor Font, que no es otro que la plena accesibilidad o accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Dice el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la ONU en diciembre de 2006, que los Estados adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, comunicaciones y los servicios de uso público. Esta convención, como bien saben todos, nos ha servido de inspiración y fuente normativa para todos los estados asociados. Y por ello es la accesibilidad universal, entendida esta no solo referida a elementos arquitectónicos o materiales de los productos y bienes de uso social y personal, uno de los principales principios básicos que se proclaman en la misma por dos razones. Porque es condición indispensable para lograr la autonomía personal y la inclusión real social en todos los ámbitos de la vida, y segundo, porque la libertad de movimientos es una de las libertades fundamentales. La remoción
y eliminación de obstáculos para facilitar la plena movilidad, el libre uso de cualquier medio de transporte y acceso a los medios o la reducción de la brecha digital se configuran ejes básicos de actuación de cualquier intervención para luchar contra las barreras que obstaculizan la accesibilidad universal. Creo que es de justicia recordar que en Madrid se lleva trabajando muchos años en la lucha por esta justa accesibilidad y que no es casual que fuera esta comunidad autónoma la pionera con la aprobación de la Ley 8/1993 de 22 de junio de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Y también recordar y reconocer los avances conseguidos por diferentes planes puestos en marcha e imbricarlos en el desarrollo de la actual estrategia madrileña Atención a Personas con Discapacidad 18-22, con una dotación de 3.600 millones de euros, donde de sus 468 medidas, 20 se referían a la accesibilidad universal en el transporte público. La supresión de barreras en el transporte público de viajeros urbano e interurbano, la investigación, desarrollo e innovación en el mismo, la accesibilidad universal en el transporte por carretera o la propia accesibilidad en el metro son medidas en las que este gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ya está trabajando. Y es que además en el propio pacto de la legislatura, entre ambos, en su medida 41 se recogía textualmente que el Plan de Accesibilidad y Diseño Universal de la Comunidad de Madrid tendrá por objetivo asegurar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y garantizar su no discriminación y una inclusión social plena, prestando especial atención a la accesibilidad en el transporte público. En definitiva, no es solo el marco legal internacional, nacional y autonómico, pues estamos ante una competencia autonómica, como también la propia intención política de este gobierno, lo que nos compromete a seguir trabajando por la plena accesibilidad universal. Señorías, la entidad del señor Font, FAMA, agrupa más de 50.000 personas, especialmente personas con discapacidad física, de las más de 363.000 personas que representaban alguna discapacidad en Madrid a final de año 2018, según datos de la Consejería. En su exposición ha apostado, lo que compartimos plenamente, porque el principal objetivo de las políticas públicas deben ser conseguir que las personas con discapacidad disfruten de su autonomía e independencia personal, pudiendo desarrollar un proyecto de vida plena sin barreras, y para aspirar a un bienestar en igualdad de condiciones al resto de la población. Y es indudable que el transporte, la movilidad, la capacidad para desplazarse sin obstáculos es clave para ese proyecto personal. Cuando las personas con discapacidad acuden a los colegios, a los centros de formación y laborales, o simplemente en sus momentos de ocio, éstas se siguen encontrando con dificultades y obstáculos que a veces se convierten en insalvables, provocando un cercenamiento en sus opciones de libertad. Centrémonos ahora en los medios de transporte, hablando de cada uno de ellos, tal como interesaba la comparecencia. En primer lugar, la empresa municipal de transporte de Madrid, como bien ha dicho, es un orgullo para todos, pues actualmente se cumple ya con plena accesibilidad en todas sus líneas, hecho alcanzado en las alcaldías del Partido Popular. Además, plantea alternativas de movilidad para los usuarios cuando no es posible el acceso a sus autobuses, como también ha dicho, y por otra parte realiza buenas prácticas que son reconocidas con premios y distinciones por su objeto y éxitos conseguidos. Segundo, también es plenamente accesible el metro ligero, los intercambiadores construidos en los últimos años por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hablaré ahora, en cambio, de los medios en los que, a pesar de lo que se ha hecho en los últimos años, aún queda tarea pendiente y no tenemos accesibilidad plena. En primer lugar, los trenes de cercanías. Los madrileños sufrimos unos cercanías obsoletos con líneas, trenes y estaciones inaccesibles. El gobierno del anterior presidente Rajoy había diseñado en su segundo mandato un plan de inversiones en cercanías para Madrid 18-25 que en unos años iba a convertir las líneas existentes, además de las nuevas que se creaban, en una red moderna, inteligente y plenamente accesible. Se paró este plan y estuvimos 2 años de absoluta inacción. Hace unos días me comentaba un compañero de partido de Cienpozuelos cómo las personas de silla de ruedas que quieren venir a Madrid deben montarse dirección a Aranjuez y allí cambiar de andén para finalmente coger el tren dirección Madrid. Así un viaje rutinario a Madrid se convierte en una larga travesía que solo se realiza al final si es de obligado cumplimiento. Por ello, como representantes políticos de los madrileños, todos deberíamos pedir, más bien exigir, que el Gobierno proceda a invertir ya para mejorar la accesibilidad en las cercanías, ofreciendo a Madrid la plena colaboración del consorcio regional. En segundo lugar, hablemos de los autobuses interurbanos. La situación es mejorable, como ha dicho el señor Font.
aunque debemos valorar que la gran mayoría ya de los más de 2.000 autobuses que componen la flota interurbana son accesibles. No quiero obviar que el anterior gobierno del Partido Popular mejoró durante los últimos años la accesibilidad en casi todas las paradas de red interurbana de autobuses, casi 2.000. Y en la misma línea de trabajo, el consejero de Vivienda de Administración Local ha anunciado para esta legislatura un programa de ayudas que incrementará el número de paradas accesibles en los próximos meses. Y es que junto al Consorcio Regional de Transportes y ayuntamientos implicados, 110 municipios de menos de 20.000 habitantes, con la excepción, por desgracia, de Brunete, Chinchón y Morata, como usted ha apuntado, se van a invertir 3,1 millones de euros para mejorar la accesibilidad de 435 paradas de autobuses interurbanos. Y también valoro como muy positivo que FAMA y el Consorcio Regional de Transportes estén trabajando juntos para abordar los actuales problemas que radican fundamentalmente en la falta de mantenimiento de las rampas de acceso, la falta de un protocolo cuando dichas rampas no estén operativos o la falta de formación de los conductores. Por último, en tercer lugar, lo que se refiere a Metro, por no extenderme más, quiero poner en valor el anuncio realizado el pasado diciembre por el consejero de Transportes, tras reunirse con el presidente de CERMI Madrid, de dar continuidad al plan de accesibilidad e inclusión de Metro 1620, tras analizar sus avances en este cuatrienio que aún no ha finalizado. Entraríamos, por tanto, en la fase de preparación del siguiente plan, fijando nuevos objetivos y ámbitos de actuación. Siendo fundamental que lo es la instalación de ascensores para llegar desde la superficie al andén y conseguidos ya elementos imprescindibles como eran los pavimentos de cerámica en los bordes de los andenes, se debe seguir trabajando ahora en la accesibilidad para las personas con discapacidad visual o sensorial, la instalación de los paneles de señalización en los ascensores, la instalación de sistemas de apertura fácil en puertas mampara, etcétera. En definitiva, se ha hecho mucho, pero aún tenemos una ingente tarea por hacer. Y ahí la empatía y la responsabilidad de cada uno deben ser acompañadas de la necesaria competencia. Sin más, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. No tenía el micro encendido. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer de antemano la asistencia a esta comisión de Javier Font para que nos trasladara pues los problemas de movilidad, como bien ha expuesto, que se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad. También agradecer al grupo proponente la activación de esta comparecencia, que fue también solicitada por este grupo parlamentario y fue anulada el pasado 10 de marzo. Parece que ha pasado un siglo con esta pandemia, pero bueno, eran temas importantes a retomar. Como decíamos hace un momento, parece que en esta comisión legislativa hay ánimo de consenso y diálogo, y parece que la mayoría de los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en una necesaria inversión pública para mejorar la accesibilidad universal y garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Aunque yo tengo que decir que sin presupuestos pues no hay paraíso, y añadiría más, según he estado escuchando a los diferentes portavoces, sin voluntad política para avanzar en accesibilidad universal, nada. Entonces, pues sí que quería comentar este tema, y luego incidir también en que, igual que en otras redes de transportes como Metro, Cercanías, lo decíais antes, la empresa municipal de transportes, o incluso autobuses urbanos de muchos municipios de Madrid, se ha avanzado lentamente, pero se está avanzando en materia de accesibilidad universal. Sin embargo, en la red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, pues los avances han sido escasos, como estábamos escuchando antes. Según la propia Comunidad de Madrid, el 100% de la flota de autobuses interurbanos es accesible, pero luego en la práctica pues la realidad es muy distinta. El derecho a la movilidad para las personas con algún tipo de discapacidad pues se ve seriamente mermada en aquellos, sobre todo, que viven en municipios donde la única alternativa de transporte público son los autobuses interurbanos. Yo quería hacer mención que en época pre-COVID los autobuses interurbanos mueven alrededor de 800.000 madrileños al día. Y bueno, lo habéis comentado, os llegan
quejas sobre este tema. A nosotros sí que nos llegó en el mes de marzo una en concreto que nos decía que era un usuario que nos decía que el número de averías, el mal funcionamiento y el mal estado de conservación y limpieza de las plataformas elevadoras de los interurbanos de piso elevado eran constantes. Eso provoca lo que habéis comentado antes, que no puedan subir al autobús, y como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid no ofrece otra alternativa posible, en caso de estas averías, pues tienen que esperar sí o sí al siguiente autobús, y esto supone en la mayoría de los casos pues más de media hora. Nosotros creemos que el servicio de inspección del consorcio, que es la autoridad competente, debería comprobar los sistemas de accesibilidad instalados en los autobuses, ya que este número de incidencias supera a la media normal. Esto no es nuevo. Hace ya 4 años, cuando era consejero de Transportes Pedro Rollán, recibió una queja, no sé si lo recuerdan, del actor y rapero el Langui, por la dificultad de accesibilidad con su silla motorizada a los autobuses interurbanos, y poco se ha adelantado desde entonces. De hecho, los pliegos de concesión se van renovando sine die con las mismas concesionarias y no se avanza en materia de accesibilidad universal. Conocemos que FAMMA está realizando un importante trabajo de colaboración con las instituciones, creo que lo comentaba el portavoz de Vox, y que se puso en marcha una mesa de diálogo con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para solucionar precisamente estos problemas de accesibilidad. Nosotros también queremos conocer si se han marcado ustedes unos objetivos, si desde la propia Consejería de Transportes se han comprometido con presupuestos y acciones concretas precisamente para mejorar la accesibilidad en interurbanos y en el resto de transportes de la Comunidad de Madrid, y también cómo valoran ustedes esa situación actual y qué elementos han visto positivos de esa comunicación con la propia consejería y qué elementos más retrasados. Hablando de otros temas de otros medios de movilidad de la región, como es el caso de Metro, pues estamos esperando los detalles del nuevo plan de accesibilidad de Metro más allá del año 2020. No sé si ustedes tienen alguna noticia y si tienen alguna información de cuándo lo van a presentar o si se han reunido con ustedes. Como ya lo han comentado creo que la portavoz de Podemos, el actual plan pretende llegar a un 75% del total de estaciones accesibles en Metro de Madrid, pero se quedaron estaciones fuera, como es el caso de Carabanchel, Puerta del Ángel y Alto de Extremadura, donde vive población muy envejecida, y además hay una cantidad de servicios sanitarios y dotacionales relevantes, y desde luego que sería necesario la instalación de ascensores en esas estaciones. Otras que no se ha comentado hasta ahora, como es el caso del Metro de Begoña, que está dentro del plan actual de Metro, no han empezado las obras de instalación de ascensores y otras medidas complementarias para garantizar la accesibilidad universal. Hay que recordar que la estación de Metro de Begoña es la estación más cercana al Hospital de la Paz y al Ramón y Cajal. Pero bueno, no es la única. Tampoco se han empezado las obras de instalación de ascensores ni en Tribunal, ni en Santiago Bernabéu, ni en Cuzco. Entonces, bueno, entendemos que tendríamos que conocer cuanto antes el nuevo plan de accesibilidad y saber el grado de ejecución del mismo. Hasta ahora no tenemos noticias. Hablando de cercanías, que sí que ha salido en esta comparecencia, pues evidentemente tengo que decir que hay trabajo por hacer, pero que se está haciendo en materia de accesibilidad universal. Y hay que ponerlo en valor, porque durante estos meses de pandemia el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana no ha parado. Y le pongo varios ejemplos. El proceso de licitación de 200 trenes accesibles sigue en marcha. De hecho, Cercanías Madrid recibirá 172 trenes accesibles de gran capacidad. Le tengo que contestar al portavoz del Partido Popular. Mire, su compañero Íñigo de la Serna ha sido el peor ministro de Fomento para Cercanías Madrid. Ha sido el momento de más averías y con peores tiempos en Cercanías Madrid.
Más ejemplos de avance en cercanías. Las obras previstas para mejora de accesibilidad en diferentes estaciones han ido concluyendo. Le pongo el ejemplo de Vicálvaro y está en proceso de licitación las obras de instalación de ascensores de Alcalá de Henares. Luego también les quería comentar que pronto se presentará el nuevo Plan de Cercanías 2025 que irá en línea con la Estrategia de Movilidad 2030, que según anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hace apenas un mes. Es una nueva estrategia que apuesta por una movilidad segura, conectada, y que uno de los principales ejes de acción es ese avance hacia la accesibilidad universal. Es una estrategia que se presentó el pasado 17 de septiembre, está en proceso de participación pública, abierta a la participación de entidades y toda la población que así lo quiera, que quiera enriquecer ese documento y aportar respuesta a los nuevos retos de la movilidad del futuro. Luego, pensaba que tenía menos tiempo, pero ya que tengo 10 minutos, habéis hecho referencia antes a las palabras de Óscar del Moral en una de las comparecencias de la Comisión de Recuperación. Decíais que incumplir sale gratis en la Comunidad de Madrid, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estamos esperando el texto articulado de la modificación de la Ley 8/1993 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Si no me falla la memoria, se presentó el proyecto en diciembre, pero se abrió la consulta pública en diciembre, pero no sabemos nada del texto articulado. Y tampoco sabemos nada de cuándo se va a convocar el plenario del Consejo para la promoción de la accesibilidad universal. Por lo tanto, creo que esto es importante, son temas que deberían estar en la agenda legislativa de este Gobierno, y no sabemos nada. Por nuestra parte, nada más, agradecerle, por supuesto, la participación en la comisión, y esperamos verle pronto por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación es el turno de don Javier Font García, por un tiempo máximo de 10 minutos para contestar globalmente a todos los grupos. Muchas gracias. Vale, sí, vale. Muchas gracias, sí. Bueno, pues, a ver, voy a intentar contestar a casi todas en la medida de lo posible, pero sí quiero hacerles una exposición muy visual de la situación en la que nos encontramos, ¿no? No sé si han visto ustedes hace poco un anuncio en televisión de creo que es ING, un banco, que anuncia hipotecas y que dice algo así como: si hablamos de un país con tantas rotondas, algo así, España es una de ellas, ¿no? Y se visualiza como hay flechas que dan muchas vueltas a esas rotondas, ¿no? Y acaban diciendo: nosotros no, nosotros vamos en línea recta. Bueno, pues ese es el reflejo de la administración actualmente, que da rotondas y rotondas y rotondas y rotondas. Que estamos ante una administración muy fragmentada, y si a esto se junta además la escasez de voluntad política, estamos en la tormenta perfecta para que al final se resuelvan pocos los problemas. Sabemos quiénes han gobernado. No siempre ha estado un partido toda la vida aquí. Han estado un partido y ha estado otro partido. Y sabemos que todos han hecho lo que ha sido posible hacer para que la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad sea la mejor. Pero volvemos a decir que hace falta voluntad política y, sobre todo, organizar las cosas. Le voy a poner un cierto paralelismo de cómo se encuentra la administración en estos momentos en muchos de los campos que nos afectan. Hoy mismo hemos tenido una reunión con una dirección general de las personas, el de educación, y queríamos saber, pues evidentemente para planificar presupuestos, para saber cómo se está aplicando los presupuestos en la Comunidad de Madrid en materia de educación a personas con discapacidad, si tienen recogido una información tan básica como es el número de alumnos que hay con discapacidad física en los centros educativos, para saber si los recursos económicos con los que se cuentan son pocos, son muchos, hay que reconducirlos. Bueno, pues esa información tan básica no se tiene. Por tanto, en muchas ocasiones
creemos que para elaborar presupuestos hay que ser muy serios. Y para aplicar los recursos públicos hay que ser aún más serios todavía. Porque queda muy bien la nota de prensa o el titular que hemos invertido 350 millones en temas de educación. Pero ¿cuántos hay para la discapacidad física en nuestro caso? Evidentemente aquí vengo en representación de una federación que atiende a personas con discapacidad física y es lo que me toca hablar en estos momentos. Pero evidentemente los compañeros de otras patologías se encuentran en las mismas circunstancias. Y por tanto yo creo que en este sentido tenemos que ser muy serios. Cuando hablamos de competencias es que es tan lamentable como, por ejemplo, que la Plaza Antonio Machado, que ha sido recientemente remodelada con un presupuesto del anterior equipo de gobierno de Madrid. Hablo de Madrid en estos momentos, pero es una situación que se puede extrapolar a todo espectro de la administración autonómica local y estatal, de la cual hablaremos ahora, aunque aquí toca poco, pero, en fin, también hablaremos de ello. Pero cuando hay que remodelar una plaza, es absurdo que alguien pudiera pensar que no se puede poner una rampa para acceder a esa plaza porque el competente en que se toque la acera que linda con la plaza es otro área municipal y no el área que ha remodelado la plaza, en este caso la de Antonio Machado. Es como decir que para pasar el agua de un lado de la plaza al otro lado de la plaza, el que tiene competencia se mete en la tubería, pues como que no está en el proyecto. Entonces, los señores de la comunidad de vecinos del otro lado de la plaza se quedan sin agua. Esto es real, ¿eh? O es como, por ejemplo, cuando ocurre que se ha roto el pomo de la puerta de un colegio, el pomo es ámbito local y la pared es de la Dirección General de Infraestructuras de Educación. O sea, estamos locos, yo creo. Porque al final, como bien decía el diputado de Ciudadanos, lo que importa al final es quién te arregla el problema. Nos da igual, pero es que al final es que no te lo arregla nadie. Porque, no, yo no es mi competencia, no, el otro tampoco es la suya. Al final pasa que se queda sin arreglar. Y la plaza de Antonio Machado se ha invertido 360.000 euros. Con barreras. Lo pongo, por ejemplo, porque es algo que sucede sistemáticamente. Bueno, es muy descriptivo lo que he dicho de las rotondas, pero a más cuando hablamos de que es que el Estado no ha regulado algo que nos puede afectar a todos, bueno, si es en materia de accesibilidad, permítame que le diga que tiene competencias la Comunidad de Madrid para regular reglamentos habidos y por haber para que nadie nos atropelle nuestros derechos como ciudadanos en las mismas condiciones que el resto. Con lo cual no podemos echar el empedrado al Estado. La competencia es de la Comunidad de Madrid y si no hay una normativa que nos favorezca, que se cree en la Comunidad de Madrid. Pero vuelvo a insistir que no se trata de crear más normativas, se trata de que se cumplan. De que se cumplan. Y yo pediría que descendiéramos a los casos concretos, no a las macroeconomías, no a los datos tan grandes que al final nos perdemos, que se pierden los ciudadanos, que al final uno ha hecho más que otro. Si todos han tenido la buena intención de hacer muchas cosas, seguro. Pero no sé por qué estamos hablando todavía, en el año 2020, de los problemas que tiene la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Y un matiz quería hacer. Representamos a 260.000 personas. Atendemos a 59.000. El 60% de la población de personas con discapacidad. Pero a más, de todas nuestras intervenciones, las personas mayores, que son millones, se benefician también. Con lo cual, yo creo que es importante un matiz de ese calado. Bueno, yo voy a intentar recordar algunas cuestiones que me han planteado, como por ejemplo las ayudas individuales, que sí que es cierto que ha habido un descenso considerable y que lo que creemos importante también es concretar el modelo de ayudas que va a cada cuestión dentro de un saco que se llama autonomía personal. Es una cuestión que al anterior consejero ya le trasladamos y que entiendo que el nuevo consejero, don Javier Luengo, va a recoger, en tanto que también, bueno, pues es una persona buen conocedora de los problemas de las personas con discapacidad. Traslada el diputado de Vox la Mesa de Diálogo Social de Madrid, que no sé si es la que habla usted al respecto de la que se ha podido crear el Consorcio Regional de Transportes, ¿no? Bien, pues está incompleta. A nuestro modo de entender está incompleta, porque si no hay alguien que pueda exponer los problemas de los ciudadanos, volvemos a alejarnos de los problemas de los ciudadanos. Y el tema de la accesibilidad es algo que nos compete ya a todos los ciudadanos. A las personas con discapacidad sí, de primera mano, pero es que de todas las medidas de accesibilidad que se apliquen en cualquier espacio, desde luego nos va a beneficiar a todos.
Porque la accesibilidad es un derecho que te concede otros derechos. Y sin estas barreras eliminadas, desde luego no podemos alcanzar ningún otro derecho. Ni vivir dignamente en nuestras viviendas, ni poder trasladarnos en el transporte público, ni poder acceder al ámbito educativo, ni acceder a un empleo, ni ser autónomos. Al final, el objetivo de todo esto es ser autónomos en el futuro y no generadores de personas dependientes. No queremos ser dependientes, queremos ser autónomos y empezar a desinstitucionalizar las residencias en tanto en cuanto las personas sean lo más autónomos posibles. Y eso es una manera de gestionar la administración, porque estaremos descongestionando el dinero público que hay que invertir, cuando a lo mejor de otra manera bien invertida se podría hacer mucho mejor una gestión en la que podríamos estar todos más integrados en la sociedad. Bueno, es evidente que hay un distanciamiento entre la realidad y la política, y por eso pedimos que sea más cercano en este sentido, que nos ocupemos de la gestión, de esa voluntad política que decía la diputada del Partido Socialista. Sin voluntad política es que no hay nada, no hay nada. Y en la MT avanzamos en una época donde vivimos con personas muy sensibles, y esto es así. Y además se juntó con la voluntad política. Y cierto es que hemos de reconocer que por entonces estaba Alberto Ruiz Gallardón y me dijo: Javier, te prometo que la MT va a ser accesible. Y ha sido accesible. Y ha ido más allá, ha ido aplicando buenas prácticas. Y por encima de la ley. Y esto significa que hay voluntad y que se puede hacer. Y en definitiva lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las necesidades para hacer cálculos presupuestarios adecuados y serios. Y a partir de ahí, organizando las cosas, seguramente que podamos alcanzar con mayor éxito nuestra propia integración. No sé, con respecto al tema de Metro de Madrid, bueno, pues es evidente que queda pendiente un segundo plan, porque el primero prácticamente está terminado, y que evidentemente pues es importantísimo para nosotros que se lleve a cabo un buen plan de accesibilidad para poder ser autónomos, insisto. No es otra cuestión que al final el fin sea el de la autonomía personal. Y bueno, yo creo que sí que decir también que los instrumentos que hay para denunciar aspectos de incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad, pues no funcionan. Yo es que lamento, de verdad, tengo una sensación a veces de tristeza, de parecer que siempre estamos quejándonos. Es que es la realidad. Es que la mesa recientemente creada del Ayuntamiento de Madrid le faltan recursos. Excelente idea, impulsada por el sector de la discapacidad, pero le faltan recursos. Y le faltan medios para que al final haya una coordinación interdepartamental, porque la accesibilidad es transversal. Y ningún departamento puede mirar a otro lado que no sea al centro del epicentro del problema, que es las barreras, en este caso arquitectónicas. Si echamos la vista al Consejo de Barreras, pues miren ustedes la hemeroteca, verán el mismo discurso lo pueden leer, que no hemos avanzado absolutamente nada. Sí, bueno, es verdad que el consejero David Pérez se ha comprometido a sacar para adelante algunas denuncias, las ha sacado, pero vamos a ver, el hombre no tiene por qué estar pendiente de si sigue eso para adelante o no. El caso es que cuando él se despista, los técnicos vuelven otra vez a fastidiarla y otra vez se queda eso enredado. Entonces, algo habrá que hacer. Y algo habrá que hacer, que es sancionar. Sancionar. Y dejarnos de que si los ajustes razonables, un palabra maravilloso para entorpecer y no hacer nada, o si es que no somos competentes, porque primero tiene que ser el ayuntamiento recibe, nos contesta, y cuando nos contesta pasan 30 días, y cuando no, y cuando ustedes saben la cantidad de expedientes que han caducado, que han prescrito ya por la inacción de este Consejo. Una barbaridad. Bueno, en definitiva, y creo que ya me van a decir que vaya cortando, si no me tendría mucho tiempo. El tiempo ha pasado, pero considero que es imprescindible escucharle hasta el final y por tanto no tenga agobio de tiempo. Bueno, no les robo más tiempo, simplemente que al final creo que hace falta mucha voluntad política. Creo que al final el problema no es la inversión, sino ver un poco cómo funciona la administración. A veces esa cantidad de competencias entre unos y otros entorpece. Y yo creo que es importante pues que ustedes desde aquí adopten las medidas oportunas para que eso se pueda corregir. Y si hace falta reglamentos sancionadores, que se hagan reglamentos sancionadores. Y si hace falta normas, yo creo que no, pero si hace falta otras normas,
que se hagan, aunque yo digo que lo que tiene que hacer es cumplir con reglamentos y con sanciones. Y lo lamento, pero al final esto no tiene otra solución. Gracias. Muchísimas gracias, señor Font. Bueno, pues iremos ya al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. No, pues se levanta la sesión. Sí, adelante, señor. Es una reflexión que dejo encima de la mesa. Creo que últimamente nos estamos acostumbrando, lo digo a raíz de un tuit que he visto hoy que me ha molestado mucho. Nos estamos acostumbrando a que en la crítica política usemos los términos retraso mental, se use en general, no usemos nosotros en primera persona, se use retraso mental, hasta subnormal he visto, retardo mental, enfermedad mental. Bueno, yo creo que no sé de qué manera desde esta comisión podíamos posicionarnos, hacer una reflexión para alejar todo este tipo de críticas de la crítica política. Yo creo que la discapacidad, la enfermedad mental, no creo que se deban hacer para usar para crítica política. Nosotros estamos acostumbrándonos a leerlo continuamente y me parece que ya que está fuera de todo lugar. Hoy ha sido una cadena de radio la que lo ha hecho y yo creo sinceramente que es que si permitimos que se use esto como insulto, estamos dando pasos varias décadas hacia atrás. En este caso nos toca a nosotros, pero yo creo que debemos generalizarlo porque a nadie se debe utilizar esta manera de calificar, y más con gente con discapacidad o con gente con enfermedad mental. No puedo coincidir más con usted en el fondo de la cuestión, pero ¿ha visto usted que alguien de esta asamblea haya hecho algún tuit de ese tenor? ¿O? No, yo lo que digo que como comisión que le podíamos dar una pensada de qué manera hacer una llamada a que no se utilice genérica, que no se utilice en la crítica política estas denominaciones, esta manera de atacar al adversario político. Ahora mismo nos toca a nosotros, mañana serán otros. Me parece impresentable. Si le parece oportuno, puede presentar una proposición de declaración o algo así, la sacamos en la próxima sesión, me parece correcto. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.